H Noticias MX, la información en constante movimiento. Una disputa familiar ha puesto en la mira al actual fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien desde hace más de 5 años mantiene un conflicto legal con su familia política tras la muerte de su hermano, Federico Gertz, en 2015. Acusaciones de homicidio, negociaciones ocultas y conversaciones grabadas forman parte de esta historia documentada por el periodista Pablo Ferri del diario El País, en la que el fiscal de México habría utilizado su posición de poder para beneficiarse en un asunto personal. Todo comenzó en agosto de 2015, cuando el hermano del fiscal, de 82 años, enfermó gravemente, y al cabo de un mes falleció debido a una neumonía y un choque séptico provocado por una úlcera. Semanas antes, Alejandro Gertz ya había denunciado a Laura Morán, pareja de su hermano Federico, y a las hijas de esta por intento de homicidio. El conflicto, digamos, que empieza a finales de ese mes, cuando la pareja de Federico Gertz, Laura Morán, llama a Alejandro Gertz, que en esa época era rector de la Universidad de las Américas, y le dice que su hermano está muy mal, que está, ya con muchos problemas de salud. Gertz manda a sus propios médicos y básicamente los médicos le dicen que no está bien cuidado, ¿no? Entonces Gertz es cuando denuncia intento de homicidio a la que era la pareja de su hermano y a sus hijas. La pareja de su hermano, por cierto, llevaba más de 40 años con él, no es que fuera una señora que hubiera llegado en los últimos años y tal, no, llevaban 40 y pico años juntos. Y consigue que la Fiscalía de Ciudad de México le permita llevarse a su hermano al hospital. Y un mes más tarde, pese a que ya esté en el hospital, muere, ¿no? La familia política siempre ha dicho que ellos lo cuidaron de la mejor manera, pero que su estado de salud era muy malo, y incluso cuando se lo llevaron al hospital. Los peritos entraron en la casa sin orden de cateo, que empezaron a registrar cosas, que entraron como si fuera su casa, ¿no? Cuando no tenían siquiera orden de cateo. Tras el deceso de su hermano, Gertz Manero actualizó su denuncia contra Laura Morán y sus hijas, esta vez por homicidio doloso en omisión de cuidados. Sin embargo, a lo largo de 2016, la Fiscalía de la Ciudad de México desestimó estas acusaciones en al menos 2 ocasiones, al considerar que no existían elementos suficientes para ejercer acción penal y presentar un caso ante el juez. En 2019, el Senado ratificó el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República, y tan solo un año después, en 2020, la Fiscalía de la Ciudad de México decidió dar un giro al caso y procesar a Laura Morán y a su hija Alejandra Cuevas por asesinato. Esta última terminó en prisión. Y el año pasado, en 2020, la Fiscalía de Ciudad de México, a mediados del año pasado, cambia de criterio y estima que sí hay elementos para ejercer acción penal contra la señora Laura Morán, que había sido la pareja de Federico Gertz, y contra una de sus hijas, Alejandra Cuevas, pero no las dos. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la otra hija de la señora Laura Morán, la que había sido pareja de Federico Gertz, es suegra de Alfredo del Mazo, que es el gobernador del Estado de México. En su día, en 2017, cuando del Mazo tomó posesión como gobernador del Estado de México, Gertz dio varias entrevistas en los medios, entre ellos en Aristegui y en Proceso, criticando a la Fiscalía de la Ciudad de México y al entramado político familiar que impedía que el caso se procesara debidamente. ¿Por qué? Pues porque, según él, la Fiscalía de la Ciudad de México, que entonces estaba comandada por Rodolfo Ríos Garza, en contubernio con el gobierno de la Ciudad de México, comandada por Miguel Ángel Mancera, y por la cercanía de Mancera con el entonces presidente Enrique Peña Nieto, que al final era primo de Del Mazo, estaban tapando el asunto. Y de repente tenemos a la Fiscalía de la Ciudad de México cambiando de criterio y procesando a las mujeres, menos a la que es suegra de Del Mazo. Además de los señalamientos por homicidio, Gertz Manero, quien es heredero universal de los bienes de su hermano, también acusó a la familia de saquear su patrimonio, motivo por el cual habría iniciado una negociación con los hijos de Alejandra Cuevas para sacarla de prisión, a cambio de que cumplieran una serie de peticiones, entre ellas el pago de 3.5 millones de pesos, equivalente al dinero que Laura Morán y sus hijas habrían retirado de las cuentas de Federico y que le pertenecen al funcionario por testamento. Según la versión de los hijos de Cuevas, el gobernador Alfredo del Mazo y su cuñado Fernando Díaz fueron los intermediarios para negociar con Gertz Manero. En entrevista con El País, el fiscal no negó haber cobrado el cheque, a pesar de que ningún juez ha determinado una reparación del daño,
pero rechazó la versión de que todo se tratara de una negociación. Él les plantea que para que el proceso contra Alejandra Cuevas y contra su madre, es decir, Laura Morán, no avance, quiere que su familia política acceda a esas peticiones. ¿Esas peticiones cuáles son? Pues bueno, primero les pide una serie de efectos personales, unos títulos de universidad de Federico Gertz, unos banderines de universidad, etcétera, y luego, poco antes de que detengan a Alejandra Cuevas en Ciudad de México, poco antes del 16 de octubre, les entrega una lista, un avalúo de obras de arte y otros objetos de valor y les pide que lo quiere recuperar porque él entiende que a la muerte de Federico Gertz eso forma parte del patrimonio familiar de los Gertz Manero, y les pide además un cheque por 3.550.000 pesos que él estima que es parte de la herencia que Federico Gertz le había dejado a él. Toda esta serie de peticiones pasan en un momento en el que el fiscal general, en el que Gertz ya no es rector de la Universidad de las Américas, ya ocupa un cargo público muy importante como es el de fiscal general de la República, ¿no? Y además, este Fernando Díaz que te decía antes, que es parte de la red de intermediarios, según cuenta la familia política, que plantea el fiscal general de la República en este asunto, les dice que para que su madre no sea procesada y luego cuando está detenida para que salga de prisión, su familia tiene que acceder a dar los 3,5 millones de pesos, a entregar las obras de arte. También les pide que la señora Laura Morán, la que había sido pareja de Federico Gertz, renuncie a la pensión que Federico Gertz le había dejado en su testamento, que asciende a unos 83.000 pesos mensuales, y así en esas están. A pesar de que los hijos de Cuevas cumplieron con la mayoría de las demandas del fiscal, su madre no salió de la cárcel y los intentos de llegar a un acuerdo fracasaron. Ana Paula Castillo, hija de Alejandra Cuevas, decidió hablar por teléfono con el fiscal, una llamada que fue grabada en secreto. Ana Paula Castillo, que es una de las hijas de Alejandra Cuevas, o sea, una de las nietas de Laura Morán, la que había sido pareja de Federico Gertz, llama al fiscal general de la República a su casa y básicamente le suplica que le encuentren una solución para este asunto, ¿no? Claro, todo esto tiene importancia porque nosotros cuando le preguntamos a Gertz si él había usado su posición para negociar la salida de la cárcel de Alejandra Cuevas a cambio de la devolución de estos objetos y de este dinero, él siempre dijo que no. Él siempre dijo que bajo ningún concepto, que en ningún momento él negoció nada. Pero es que en la llamada Gertz reconoce la participación del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, reconoce que han recuperado algunas cosas que los otros habían llevado o que guardaban, el tema de las obras de arte, etcétera. Y luego también una cosa que no es menor, y es que Gertz plantea también la participación de Juan Ramos, que es un funcionario con rango de subprocurador, que básicamente pues lo pone a atender sus asuntos personales también, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que estamos viendo es la posibilidad de un empleo irregular de su puesto para resolver una cuestión de índole personal. Alejandra Cuevas, suegra de Alfredo del Mazo, fue arrestada en octubre de 2020 y hasta la fecha permanece detenida en el penal de Santa Marta. Ella niega estar implicada en la muerte de Federico Gertz.